Y ya estamos con Laura Garrella, es directora de la Comisión Honoraria por la Salud Cardiovascular. Estaremos hablando de esta jornada porque hoy es el Día Nacional de la Resucitación Cardíaca. También estaremos hablando de la reunión que se tuvo el pasado lunes con varios expertos, en donde hubo recomendaciones por parte de la Comisión Honoraria por la Salud Cardiovascular ante este aumento de sodio en el agua. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, en este encuentro participó el presidente de la comisión, ¿verdad? Sí, participamos, habíamos elaborado un documento técnico, dado las múltiples situaciones y para informar bien a las personas y sobre todo a la población con enfermedades no enfermedades crónicas, las enfermedades cardiovasculares, y el presidente fue convocado para participar de esa reunión, donde a partir de ahí salen las recomendaciones que estuvieron circulando en estos últimos días a partir del martes. ¿Podemos recordar alguna de las recomendaciones? Sí, las recomendaciones se dividen en diferentes grupos poblacionales. Las recomendaciones para la población general está en función de que no hay riesgos en general, y el grupo poblacional en el cual las enfermedades cardiovasculares, sobre todo la hipertensión arterial y determinadas enfermedades, y la enfermedad renal, la enfermedad de la insuficiencia cardíaca, están en un grupo donde a esas personas se les pide el control un poco más seriado de las cifras de presión arterial, el restringir otros alimentos y el restringir un poco el consumo de esa agua y ver la posibilidad de ir a las bebidas, al agua embotellada. Se hablaba de un máximo de 1 litro, ¿no? Sí. Ahí va, esas recomendaciones hablaron en función de una cantidad de esa agua o ir a los que podían comercializar, comprar esas bebidas, el agua embotellada, ir a eso. Sí, en realidad esa cantidad está en cuanto a que las recomendaciones del consumo diario están en 2.000 miligramos de sodio al día. En las personas hipertensas nosotros recomendamos un poco menos de esa recomendación, que esa es la recomendación para adultos de población general y es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. En las personas hipertensas nosotros siempre trabajamos esa reducción, no es no consumir sal, es una reducción del consumo de sal y es el concepto del evitar el exceso. En ese contexto es que la comisión trabaja para el evitar el exceso. Justo además la semana que viene empieza una semana que es la semana de sensibilización, es una semana mundial de una campaña de sensibilización sobre el consumo de sal. ¿Por qué? Porque la población consumimos sal a nivel mundial. En el Uruguay está estimado que consumimos por una encuesta aparente de gastos, unos 3.400 miligramos de sodio. Donde estamos hablando de esa recomendación de 2.000 y para los hipertensos un poco menos. Entonces, en sí, todo ese consumo no va por el agua. Todo ese consumo está yendo por la sal que agregamos en la mesa y por los productos, los panificados y los ultraprocesados. Claro. Entonces, en este escenario donde el agua empezó a jugar un poco más en ese contenido, la recomendación es, bueno, ver cuánto estamos consumiendo, cuantificar esa cantidad y bajar. La recomendación ahí, en ese comunicado, fue además tratar de restringir a 1 litro esta población o, bueno, tratar de comprar el agua embotellada. Con respecto al comunicado que habían hecho ustedes desde la comisión, ¿hubo alguna medida que estaba en el comunicado y que finalmente no se tomó en cuenta? Si es así, ¿cuál? No, en realidad el comunicado no fueron recomendaciones, sino fue un comunicado técnico en cuanto a la evidencia. Se estudió la evidencia, la evidencia está fundada sobre todo el impacto que tiene el consumo excesivo de sal en la enfermedad cardiovascular y sobre todo en la hipertensión arterial. Ese comunicado, a partir de ese comunicado, que es un documento técnico que se vio la evidencia, se buscó a ver si había evidencia sobre el impacto del consumo de sal en el agua. Claro. Hay poca evidencia en ese escenario, sí hay mucha evidencia del consumo global de la persona. Bien. Y allí, porque estaba repasando en los últimos días, por ejemplo, la Escuela de Nutrición de la UDELAR, mencionó de que no hay tanta información con respecto al consumo de agua con exceso de sodio, digamos, para niños menores de 2 años. Y allí había como una especialización de un grupo de, digamos, sobre todo lo que tienen que no toman un complemento. El complemento que ya tiene sodio, una cuestión limitada,
bueno, al hacerlo con el agua de OCE se estaría extralimitando. Bueno, ahí hicieron algunas recomendaciones en función de eso, dado que sí, ¿no? Porque hay determinado grupo poblacional de niños que tienen esa alimentación en base a esos preparados, donde ese consumo de sodio podría estar un poco aumentado. Claro. Entonces hicieron esas recomendaciones, hicieron esas, en función de esa preparación de las leches modificadas, así, para prepararlas con también agua embotellada. Pero no hay evidencia en cuanto a lo que han podido recoger del agua con exceso de sodio y sus repercusiones, sus consecuencias, el impacto. Exacto, y lo que yo les digo de la evidencia, sobre todo nosotros lo manejamos con enfermedad cardiovascular, no en población general en ese sentido. De todas maneras, esto, bueno, siempre teniendo en cuenta que va a ser una situación excepcional, ¿no? Que va a durar un periodo de tiempo y no se va a prolongar, porque de repente allí sí se pueden llegar a ver algún tipo de complicaciones, ¿no? Exacto, bueno, esto es una medida transitoria por la situación que estamos viviendo de emergencia hídrica y hay todo una situación de, bueno, estar atentos a ver si hay alguna manifestación especial de, bueno, ¿no? Lo que se llama la vigilancia de estas situaciones. Totalmente. Bueno, vamos a hablar, hoy es un día especial, hoy es el Día Internacional de la Resucitación Cardíaca, es algo que, bueno, debería estar lo más extendido posible, porque de verdad es que salva vidas el hecho de que haya personas capacitadas para hacerlo. ¿Qué es lo que buscan con este día? Bueno, obviamente dar visibilidad, y qué tan difícil es aprender las técnicas de resucitación, ¿no? Porque uno piensa, yo no tengo idea de nada, de medicina, ¿cómo podría llegar a salvar la vida de alguien? Bien, eso es muy importante porque, a ver, es el Día Nacional enmarcado en el Día Latinoamericano y de Resucitación Cardíaca, y lo que es eso, es llegar a poder con el mensaje de que todos podemos actuar, no es que nosotros le estamos pidiendo rol de médicos a la sociedad, nosotros le estamos pidiendo acciones específicas en la comunidad que organizadamente activan lo que llamamos nosotros cadena de supervivencia, que son eslabones que hacen que eso suceda y esa persona tenga más posibilidades de sobrevivir. La muerte súbita es una manifestación, a veces la primera manifestación de una enfermedad cardiovascular. En cuanto a las causas, podemos diferenciar en los menores de 35 y en los mayores por qué podría pasar esto, pero sucede. Hay una estimación de que 2.000 muertes súbitas en el Uruguay pasan por año. Entonces esto sucede, cuando sucede además en vía pública o en un escenario o en población de jóvenes, impacta mucho a nivel social. Entonces, lo que la Comisión ha hecho durante todos estos años es trabajar para que las personas que nosotros llamamos testigos presenciales de esas situaciones sepan cómo actuar. Y el sepa cómo actuar es reconocer que estamos a una situación así, llamar rápidamente, pedir ayuda al que estamos, al 911, y enseguida activar las dos maniobras que son las fundamentales para salvar la vida de la persona. Estas son el masaje cardíaco de buena calidad y en forma precoz iniciado, que eso nos va a mantener la irrigación en los órganos vitales, y tratar de conseguir un desfibrilador externo que en caso de que la persona haya tenido una arritmia y ella ha sido la causa, rápidamente el equipo lo detecta y nos indica si hay que hacer o no una descarga eléctrica y nos va siguiendo a hacer los pasos como corresponde. Entonces, en realidad este día lo trabajamos para eso. Nosotros somos parte también del Consejo Nacional de Resucitación Cardíaca, que es un órgano donde todos los centros de enseñanza nos juntamos para trabajar estos temas, y es el mensaje de que con las manos podemos cambiar la situación. La Comisión además hoy está alargando una campaña de cada segundo cuenta, y vamos a estar trabajando durante todo el mes en esto, porque a veces un día solo no es suficiente para estar transmitiendo estos mensajes. Entonces vamos a estar informando durante un mes la importancia y algunos mensajes importantes para capacitarse en resucitación cardíaca básica. Con respecto a, mencionaste la palabra capacitación, y hay una cuestión que es importante, que tiene que ver con la actualización de la capacitación, porque es cierto que algunas empresas u organismos plantean esto de hacer un plan que los trabajadores sepan, aprendan, pero llega un momento que pasa un año, pasan 2 años y no se vuelve a hacer, y esa técnica se pierde, o por lo menos no queda tan arraigada como cuando se hace recientemente el curso. En ese sentido, ¿cómo está Uruguay hoy?
Bueno, eso es fundamental, lo que nosotros llamamos el entrenamiento continuo. Claro. ¿Por qué? Porque si nos capacitamos, hacemos los cursos generalmente tienen una validez de 2 años. 2 años. Y lo importante es que estemos entrenados, porque si esto sucede, la primera sensación es el pánico, el miedo, ¿qué hago? Y si no estoy entrenado en saber, y si no lo hice, y no me actualicé, y sé la fuerza que requiere el masaje cardíaco, es un masaje que requiere determinada fuerza, nos cansamos muy rápidamente, entonces eso requiere un entrenamiento. La pauta nacional, en realidad las recomendaciones están pautadas que cada 2 años tenemos que actualizarnos en ese curso, que es el entrenamiento. Y muchas veces estas acciones de sensibilización, nosotros hoy todos los centros de enseñanza de la comisión hacen talleres vinculados al día y lo que hacen son simulacros para que también las personas puedan acercarse a recordar cómo es ese entrenamiento. No sustituye un curso, los cursos están pautados con reglamentación de cuánto tiempo tiene que ser para que esté acreditado ese curso de que diste, porque eso es una exigencia además que está por ley el realizar en determinados cursos. ¿Cuánto tiempo lleva hacer un curso y dónde uno puede acceder a hacerlo? Los cursos están más o menos están en 3 horas, son los que están acreditados. Hay centros, la comisión es un centro y tiene diferentes sitios que pueden contactarse con nosotros y los vamos coordinando, y después hay centros de enseñanza privados que muchas emergencias móviles los tienen y bueno, también pueden coordinar por ahí. ¿Pero lo de la comisión es gratuito? La comisión tiene en diferentes, lo que nosotros formamos instructores en muchos centros de departamentales, en este momento tenemos en 15 departamentos, esos instructores pertenecen a una institución donde capacitan a sus funcionarios y además a la comunidad. Entonces nosotros lo que hacemos es estas solicitudes, coordinarlas con estos sitios que están en 15 departamentos, la gran mayoría están en Montevideo, pero en el resto de los departamentos tenemos para esto, ¿no? Anotarse y poder hacer estos cursos. Tengo la última cortita y no quiero, pues no te lo pregunté antes, que no sé si tienen el dato, pero, y tampoco sé si es así, pero se da una cuestión últimamente que tiene que ver con el famoso conocido papi fútbol, que son mayores de 35 años, hasta 50, 55, que muchos de ellos no se entrenan diariamente, no se cuidan con las comidas y van a jugar al fútbol el fin de semana y obviamente juegan al 100% a ganar. Y muchas veces se dan a través de las redes sociales historias de que alguien hizo un masaje cardíaco y salvó una vida, pero también hay de las otras, de las que tienen un final triste. Con respecto a ese grupo poblacional, ¿hay alguna forma de trabajar con ellos para instruirlos, para que todos tengan conocimiento? Sobre todo porque estamos hablando, si no estoy mal a nivel de información, es una población además que tiene como los primeros eventos cardiovasculares entre los 40 y los 50 años, o por Bien. ahí. Eso que traes es re importante. Hablamos al principio esto de que en los menores de 35 nosotros podemos tener una causa y en los mayores otra. Exacto. Y acá explicamos un poquito por qué. Los menores de 35 muchas veces puede ser, y sobre todo niños y adolescentes, pasa que puede ser la primera manifestación de una arritmia cardíaca, que la desconocíamos hasta ese momento, que tiene una muerte súbita. En los mayores de esta edad pesa mucho lo que son los factores de riesgo cardiovasculares y la enfermedad más bien arteriosclerótica que todavía no se ha manifestado. Entonces muchas veces también es el primer episodio, pero de una enfermedad que ya tenemos factores de fumar, de obesidad o sobrepeso, de colesterol alto, entonces ya ahí suman otros. Entonces sí, la recomendación es controlar factores de riesgo, hacer las valoraciones. Hay valoraciones que nosotros indicamos de saber si tenemos colesterol alto, si las cifras de presión, evaluar lo que son los factores de riesgo, porque nosotros hacemos lo que es la valoración del riesgo cardiovascular. Si hay algún elemento, muchas veces es más, se solicitan algunos estudios de electrocardiograma y demás, y eso nos da un escenario de posibilidades. Es verdad que esto ha pasado y hemos tenido y tenemos a veces relatos muy frecuentes. Estos últimos días estuvieron circulando en redes algunos episodios, ¿no? Y esto también lo que nos genera es el sentimiento de, bueno, sí hay que controlar los factores de riesgo, sí hay que estar preparados ante una situación, y la importancia del entrenamiento, de determinadas patologías. No es que el deporte lo predisponga o sea mayor, pero hay como una exigencia cardiovascular mayor
que no se desencadenó Claro. por otro lado y se desencadena ahí. Claro, No es que, Total. que no hacer actividad física No, la vamos es que a es algo recomendar. excesivo y debería haberlo Es que hecho de manera estamos paulatina. en un escenario sin control de factores de riesgo ante una exigencia deportiva extrema y ahí se puede manifestar. Entonces la recomendación es sí, las líneas de prevención en cuanto a la resucitación cardíaca van en control de factores de riesgo y en aprendizaje de las enseñanzas de masaje cardíaco. Para finalizar bien cortita, el tema del tiempo. Tú mencionás la atención precoz y me parece que es fundamental y por eso es que se invita a que cualquier persona tenga la capacidad de poder asistir. Es determinante, ¿verdad? Sí, es fundamental. Nosotros hablamos a veces de los primeros segundos ya empiezan a hacer la diferencia. Cuando activamos rápidamente esto, empieza a correr y es más, por cada minuto que vamos perdiendo hay menos probabilidad de que esta persona logre tener una sobrevida. Entonces eso para nosotros es fundamental y esta campaña lo que busca es eso, es el mensaje de cada segundo cuenta, porque cuando estamos preparados y hay capacitación estamos más preparados. No quiere decir que no nos pase y nos quedemos en ese escenario que nos cuesta reaccionar, pero si estamos capacitados tenemos más probabilidad de que nosotros sepamos cómo activar en ese momento, que es un momento crítico y reconocemos Totalmente. que es un momento crítico. Sí. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. No, Quedan gracias a todos ustedes. invitados a informarse a través de la Comisión Honoraria por la Salud Cardiovascular para poder hacer estos cursos y, bueno, poder de repente salvar el día de mañana una vida. Gracias por el tiempo. No, gracias.